Amén. Nacimos de pie. Busque su Biblia en San Lucas capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 28 hasta el versículo 31. San Lucas capítulo 19, versículo 28 al 31. Y lee así la palabra de Dios en el libro de San Lucas 19, versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Escucha atención, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo. Hay cosas que Dios va a desatar hoy. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Puede tomar su asiento en este momento. Quiero hablarle hoy bajo el tema: el Señor lo necesita. ¿Sabe quién dijo esa frase? Fue el mismo Jesucristo. De hecho, esta frase es la única ocasión que se encuentra en toda la Biblia repetida, y se encuentra repetida en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que está tratando de entender o hacernos entender el Señor es que hay cosas que Él necesita. De hecho, me sorprende porque Jesús es el creador del cielo y de la tierra. Todo le pertenece a Él. Y cuando yo leía este pasaje bíblico, me preguntaba: Señor, ¿cómo es posible que tú, que posees todo, tú que creaste todo, necesites algo? Y déjeme decir, la verdad es que Jesús no necesita nada. Lo que pasa es que Jesús ha escogido hacerte a ti parte de su plan. Él ha escogido usarte a ti y a mí como parte de un plan divino para llevar su gloria a diferentes lugares. Dios podía utilizar sus ángeles, pero Dios ha escogido usarte a ti y a mí. ¿Sabe por qué? Porque en el principio, en el jardín del Edén, cuando Satanás hizo caer a Adán y Eva, Satanás hizo caer un hombre y una mujer creados por Dios con propósito. Y Jesús vino, escuche, a redimir el plan de lo que el enemigo quiso robar y destruir en el jardín del Edén. Y Jesús lo que está tratando de hacer ahora, mostrarle al enemigo de nuestras almas que el Dios vivo todavía puede y sigue usando hijos de Él. El enemigo va a hacer todo lo posible para tratar de limitar tu vida. Pero Jesús te está diciendo, aunque tú a lo mejor no lo sientas, o aunque tú no lo creas, el Señor te está diciendo: Él te necesita. Porque Él ha escogido utilizarte a ti como hijo de Dios para poder llevar a cabo sus planes aquí en la tierra. Así que yo quiero que vayamos mirando qué es lo que Dios está tratando de decirnos, y vamos a poner esto en contexto. El domingo que viene vamos a celebrar el día de resurrección. Sin embargo, 7 días antes que se celebra hoy, se conoce como el día del Domingo de Ramos, que es el día donde Jesús hace su entrada triunfal sobre Jerusalén, y la gente comienza a proclamar lo que ya Él era. La gente comienza a decir: oh, sana al Hijo de David, el Rey. Y comenzaron a declarar la grandeza de Jesucristo en aquel lugar cuando Jesús iba marchando. Ahora, lo que me llama la atención a mí es que hay unos personajes bíblicos de los cuales la Biblia ni aún menciona sus nombres. ¿Sabe por qué? Yo digo: qué bueno, Señor, que no mencionaste sus nombres ni tampoco sus edades. Porque a menudo pensamos que Dios solo puede utilizar a X o Y persona, con X o Y posición, con X o Y edad. Pero Dios escoge no escribir la edad de estas personas, ni tampoco sus nombres. ¿Por qué? Porque estas personas representan tu vida y la mía. Estas personas representan
seres humanos que Dios ha escogido, los ha redimido, los ha salvado, pero que quiere usarlos, que ha escogido hacerlos parte de un plan. Pero pastor, que usted no conoce mi vida. ¿Será cierto que Dios puede usarme a mí? ¿Será cierto que yo sirvo para algo? ¿Será cierto que Dios desde antes de la fundación del mundo haya trazado un plan que tiene el nombre Jorge o Marcos o Elena o Patricia? Pero quiero decirte sí. Dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre Dios nos ha creado con propósitos. Ahora el enemigo ha hecho todo lo posible para robarnos el propósito. El enemigo ha hecho todo lo posible para quitarnos del camino y evitar que marchemos en pos de ese propósito. Estas personas eran personas desconocidas, pero no eran personas insignificantes. Estas personas poseían algo que Jesús necesitaba. Mantenga su Biblia abierta en Lucas capítulo 19 y vea conmigo versículos 30 y 31. Dice: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Ahora, yo quiero que nos detengamos un momento. Primero, Dios conoce el lugar donde estaba lo que él necesitaba. Había una aldea que para muchos posiblemente era desconocida, que para muchos posiblemente era insignificante. Pero Jesús envía a esa aldea de la cual no conocemos posiblemente el nombre. Allí Dios envía a sus discípulos para tomar algo que él necesitaba. A lo mejor tu aldea Summerfield Subdivision, Marietta Square Apartments, or whatever it is called, tiene un nombre, un lugar con una persona que tiene algo que Jesús necesita. Y es importante que usted vea lo que Dios comienza a hacer. Dice: allí vas a entrar y en ella vas a hallar un pollino, o sea, un asno o un burrito atado. Ahora, lo que me impresiona a mí es lo que dice luego: en el cual ningún hombre ha montado jamás. En otras palabras, vas a encontrar a un burrito que tiene cero experiencia. ¿Es that amazing? Vas a encontrar a un burrito que nunca ha hecho algo o que no ha sido todavía entrenado, capacitado para una función. Oh, ahí está Dios por su espíritu hablando, aleluya, haciéndole entender a alguien que piensa que porque no tiene experiencia Dios no puede utilizarlo, haciéndole creer a alguien que porque ha sido menospreciado Dios no lo va a usar. Allí lo vas a encontrar. Un pollino de asna que nadie todavía se ha montado sobre él. Uno que no tiene experiencia, uno que a lo mejor la gente lo está mirando por allá y dice: ese no va a servir para nada. Ese pollino de asno, mejor que se quede con su mamita para que lo cuide. Pero Dios tenía una visión distinta. Dios tenía algo poderoso en un plan glorioso. Y algo importante que Dios le dijo: desatarlo y traerlo. Escuchen líderes, escuchen padres. Mientras yo oraba esta mañana, Dios me decía: los líderes y los padres, yo los he escogido como esos dos discípulos. Ellos son asignados para ir y desatar dones, para ir y desatar personas inactivas que nunca nadie las ha usado. Para ir a usar y desatar personas que realmente hay potencial en ellos, pero nadie se ha tomado el tiempo para decirles: Dios puede usarte, Dios tiene propósitos contigo. Nadie se ha tomado el tiempo para ir como aquel asno y tomarlo y traerlo al Maestro, a Jesucristo. Señor, está aquí. Señor, ¿puedes usarlo? Sí, puedo usarlo, pero Señor, no tiene experiencia. Tranquilo, puedo usarlo. Oh, dáselo fuerte a Cristo, porque Él está hablando por su espíritu a tu corazón. Aleluya.
You see, when God can penetrate the mind and change the way we think, then He can work to make us act the way He wants. Cuando Dios puede penetrar nuestra mente para llevarnos a pensar de la manera en que Él piensa, entonces su Espíritu puede llevarnos a actuar de la manera que Él quiere que actuemos. Pero recuerda de nuevo, alguien enviado por Jesús tuvo que ir a desatar. ¿Qué es lo que nos ata? A veces el temor nos ata. A veces como padre, en vez de hablarle positivamente a nuestros hijos, sí, hijo, puedes, no le hablamos así. A veces como líderes, cuando alguien no hace las cosas como debe, en vez de motivarlos, no lo animamos lo suficiente. En vez de desatar la confianza, atamos en temor. En vez de desatar libertad, los restringimos. Y Dios está diciendo, es tiempo que la iglesia, que los líderes, que los padres, que las madres tomen su responsabilidad de ir y desatar a aquellos que, aunque aparentemente no sirven o no tienen experiencia alguna, Dios ha dicho que Él los va a utilizar. ¿Sabes para qué? Para llevar su gloria. Porque no pierda de vista que aquel asno, Jesucristo se montó encima de él y caminó a través de Jerusalén. Llevaba la misma gloria viviente de Dios a lugares donde Jesús había sido rechazado. Pero por allí, cuando iba aquel asno llevando a Cristo, todo el mundo comenzó a proclamar: Hosana al Rey que vive, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero alguien tiene que ir a desatar. Lo importante es que dice, porque el Señor lo necesita. Ahora, como usted mira esto, ¿será cierto, pastor? Pero ¿de dónde salió eso? Déjame decirte, te dije al principio que desde el vientre de tu madre ya Dios te había escogido con un plan. Yo quiero que usted mire el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, porque ese momento que está viviendo ahora aquellos dueños de aquel asno y aquel asno, aquel burrito, era un momento profético. No fue algo que se dio por casualidad. Dios había planificado ese día. Y tenía escrito el nombre del dueño de aquel asno, que era el que Dios iba a utilizar para que su gloria fuera trazada a través de Jerusalén. Ahora escucha claramente. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador y humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. ¿Sabe cuándo se escribió eso? No fue 3 días antes, ni 30 días antes, ni 50 días antes. Fue 500 años antes. ¿Será cierto que Dios tiene un plan para usar a aquellos que no tienen experiencia? ¿Será cierto que Dios tiene un plan trazado para cumplir sus propósitos? Déjame decirte, lo mismo ocurre contigo. Cuando Dios te creó en el vientre de tu madre, Dios te creó y tiene un plan trazado para ti. Pero tú tienes que dejar que te desaten, porque déjame decirte algo. Hay burritos que cuando lo van a desatar, levanta la patita y comienzan a patear. Estoy contento comiendo heno. Estoy comiendo hierba aquí, estoy contentísimo. No me hace falta nada, mira, yo estoy gordito. I'm happy, leave me here. Pero sabe, aquellos que no permiten ser desatados. Y déjame decirte algo, hay personas que Dios ha estado llamándoles y hablándoles y tocándoles. Y cuando su pastor se le acerca y le ofrece, le dice, sabe, Dios quiere usarte, todavía siguen atados. No dejan que el pastor los desate. No dejan que los líderes los desaten. Y el pastor vuelve con misericordia, con amor, porque entiende que Dios los creó con propósito y siguen aislados. Dios dice que es tiempo que te dejes desatar. Porque Dios te escogió con un propósito. No te llamó para sentarte en las bancas de la iglesia. Te llamó para llevar la gloria de Jesucristo a otros lugares, para que la gente pueda proclamar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hay cosas que Dios ha profetizado y que le está buscando que alguien que esté dispuesto a dejarse usar pueda caminar en la dirección que Él le dice para cumplir esa profecía. Y yo creo en mi corazón que ustedes son parte de esas personas que Dios ha escogido para alcanzar cosas grandes para el Señor. Ahora, vea lo que dice el versículo 32 y 34 de Lucas 19. Fueron los discípulos que Él había enviado
y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, su dueño le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos le respondieron, porque el Señor lo necesita. Ahora, esto no parece algo tan importante. Lo importante es esto, dos cosas. Número uno, Jesús dijo exactamente lo que le iban a decir. Ahora, lo que a mí me gusta y lo que me impresiona muchísimo es que los dueños del asno no dijeron, hold on a second, yo estaba preservando a este burrito para algo importante. No, ellos no dijeron eso. Yo estoy guardando mi talento para otra cosa, estoy esperando otro tiempo. Fuese el día, y los dueños, de hecho la palabra ni dice la respuesta de ellos. No redacta la respuesta de ellos. Ahora, sí sabemos cuál fue, porque ellos se llevaron el burrito. No hubo resistencia. Ellos entendieron que si el Señor dijo, lo necesito, no hay problema, el Señor sabe. Hay cosas que hemos creado, que hemos desarrollado. Hay talentos que hemos desarrollado. Hay cosas que pensamos que las hemos estudiado para el mundo. Escúchame con cuidado. Hay capacitaciones, preparaciones que tú has hecho secularmente. A lo mejor ese hombre, ¿sabe? Estaba preparando el burrito para que fuera uno de los burritos que arara en el campo. Pero Dios lo escogió para llevar su gloria. Y a lo mejor tu preparación profesional, tú pensabas que era para hacer X o Y cosa. Y no hay duda que posiblemente Dios lo use para eso, pero la motivación de Dios y lo que Dios te llama a hacer es que tú lo uses también para su reino. Para que tú puedas llevar a través de lo que tú has aprendido, de lo que tú has preparado hasta hoy, su gloria a otros lugares. No pierdas de vista que eso es lo que Dios está tratando de hacer, llevar su gloria a otros lugares. La Biblia no da detalles de los dueños del asna. No dice su respuesta, pero sabemos que respondieron positivamente. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que Jesús era el creador del cielo y de la tierra y que todo lo que ellos poseían pertenecía al Señor. Por favor, escuche, él dijo, ¿quién lo necesita? ¿Sabe que él no usó ni el nombre Jesucristo? Él dijo, el Señor lo necesita. En otras palabras, tu amo, siervo, tu amo, siervo, siervo, tu amo necesita lo que tienes. Are you understanding what I'm trying to say? You and I are servants of Jesus Christ. Jesus is our Lord. Jesús es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Por lo tanto, cuando Jesús usa sus discípulos, su pastor, sus líderes y te dice, te necesito, no le digas no. Dile, sí, Señor, entiendo que enviaste a tu discípulo porque necesitas, por lo tanto, respondo positivamente a lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que trae como consecuencia una cadena gloriosa para que la gloria de Dios sea transferida a lugares donde nunca ha llegado. Because you know what that donkey did? He actually took the glory of Jesus in Jerusalem. But please listen to me. Llevó la gloria de Jesús a Jerusalén, pero Jerusalén fue el lugar donde Jesús pudo casi no hacer milagros por la incredulidad de aquella gente. Pero por última vez la gloria, el esplendor del Dios mismo marchó por aquella ciudad como un testimonio y la gente escuchó que aquel era el Mesías esperado y el rey que todos realmente necesitaban. Y por eso es importante marchar cuando Dios nos dice que tenemos que cumplir y obedecer la voz de nuestro pastor, la voz de los discípulos que Dios ha puesto sobre nosotros. Ellos accionaron sin titubear. Ellos fueron el instrumento usado por Dios para proclamar que el rey había llegado. Ahora, como dije al principio, los dueños del asno nos representan a nosotros, a ti y a mí. Ustedes que llevan años como cristianos, o ustedes que sencillamente son recién convertidos. Porque recuerda, era un asno que nadie había montado. Por lo tanto, Dios no descualifica a nadie. Por el contrario, creo en mi corazón que Dios hace un énfasis que aún los que no tienen experiencia, Dios tiene planes con ellos. Y si alguien que tiene visión y que tiene sabiduría de Dios se acerca y lo atrae, y lo desata y lo libera para que sea glorificando el nombre de Dios, muchas cosas gloriosas Dios hará. Pero tenemos que movilizarnos. Tú no puedes representar tu talento musical o artístico. Yo no sé quién no estuvo aquí ayer, pero lo que tuvimos ayer presente en la obra Broken,
nos dimos cuenta cómo Dios usó algunos pequeños burritos sin experiencias para traer gloria al nombre del Señor. Cómo Dios usó algunos que a lo mejor otros no han creído en ellos, pero que alguien tuvo la visión de creer en ellos, de ver que Dios podía utilizarlo para llevar su gloria. Y vimos una buena cantidad de juveniles que aceptaron a Jesucristo como su Señor y lo proclamaron como Rey, y otros fueron restaurados. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque un día Daniela, Jordani, Edgar, Sandy y los liderazgos del ministerio de jóvenes se dieron cuenta que Dios podía utilizar aún algunos que todavía no tienen experiencia, aún algunos que todavía nadie se ha atrevido a desatarlos y le ha dado la oportunidad de llevar la gloria de Dios. Pero tan pronto lo hicieron, la gloria de Dios se manifestó de manera gloriosa y el nombre de Jesucristo fue levantado. Y la palabra declara que con el nombre de Cristo es levantado, muchos son atraídos a Él. Aleluya. Gracias, Padre. Tu asno puede ser tu talento musical, artístico, tus dones espirituales, como la enseñanza, o puede ser el don de administración o el don de servicio. Tu asno puede ser tu recurso financiero, porque déjame decirte algo que me duele a mí. A menudo encuentro personas que me dicen: pastor, ore porque quiero formar un negocio. Y yo, gloria a Dios, gracias Señor. Porque mi mentalidad es otra. O sea, yo cuando veo cuando Dios me bendice, mi mentalidad es bendecir. Y oramos y Dios los bendice, y Dios les da el negocio y Dios los prospera. Pero nunca honran a Dios con su negocio. Nunca toman de lo que Dios le da y lo que Dios bendice para bendecir el reino de Dios y hacer llevar su gloria a otros lugares. Las personas que tienen la mentalidad y piden oración para que Dios los bendiga, es porque Dios descubre que ellos son un canal de bendición para que puedan llevar su gloria a otros lugares. Entonces tu asno también puede ser tu negocio. Cuando Dios bendice tu negocio, acuérdate que yo dije, ¿quién bendice tu negocio? Cuando Dios bendice tu negocio, acuérdate del Dios que bendijo tu negocio. Y pregúntate, ¿por qué será que Dios bendijo mi negocio? ¿Será que quiere que mi cuenta de banco sea más grande? ¿Será que quiere que me compre una casa nueva? ¿O me compre un carro nuevo? ¿O será que el Señor quiere que yo invierta para llevar su gloria a alguien que no tiene casa, que no tiene carro, que no conoce el evangelio, que vive atado, que vive en dolor, quebrantado, ciego, oprimido? Eso es. Dios quiere que seamos instrumentos para llevar su gloria a aquellos que lo necesitan. Así que recuerda que también tus recursos financieros pueden ser lo que Dios necesita. Hay algunos que tienen recursos financieros, tienen buenas profesiones y tienen talentos y dones, pero no le dan tiempo a Dios. A veces el asno que Dios necesita no es el talento o el don, porque ya no lo tenemos, es que lo pongamos a su disposición. Es tu tiempo. Tu tiempo. No le digas: Señor, estoy muy ocupado. Dile: Señor, heme aquí. Es el tiempo, entiendo que me estás llamando para servir. A veces tu recurso financiero puede ser simplemente tu boca, que da testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en ti. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿le hemos entregado a Jesús nuestro asno? ¿Le hemos entregado a Jesús lo que Él necesita? ¿Lo hemos puesto a su disposición para que realmente Él lo pueda utilizar? Ahora, si hay algo que yo reconozco y que he escuchado una y otra y otra y otra y otra, dije otra y otra vez, porque es algo que se repite muy a menudo. Yo creo que si ese asno pudiera hablar, hubiese tenido una conversación con su amo y le hubiese dicho: ¿sabe, amo? No estás hablando de cualquiera. El que se va a montar en mí es Jesús. Entonces, por lo menos, enséñame cómo lo hago. Por lo menos, oye, que se monte alguien primero para practicar. Pero déjame decirte, había un propósito específico. Y si el asno podía hablar, decía: no, porque no viene en un corcel blanco, en un caballo blanco como el de Napoleón, en un caballo que represente un rey. ¿Sabes por qué no? Porque Jesús venía, ya había sido profetizado que vendría humilde. Humilde. Porque Él quería preparar el camino para que tú y yo, no importa cuánto Dios nos bendiga, cuánto Dios nos use, no perdamos de perspectiva humildad.
para que podamos caminar de acuerdo a lo que Dios quería. Venía en un pollino de asna, Jesús iba humildemente para que la gente lo reconociera, no por la magnitud de lo que era, porque era Dios, sino por el sacrificio que iba a hacer por ellos. Ahora escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 1, porque esto es algo que se repite y se repite. Después que Jesús lidió con esto, porque la gente que estaba presente no entendía, Jesús tuvo que inspirar al apóstol Pablo para escribirle a una iglesia llena de talento, multitalentosa y rica, para que ellos también entendieran algo que habían ignorado en su iglesia. Observe conmigo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. ¿Habrá algo que se siente que no tiene sabiduría? Pues tú estás incluido en esta lista. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. O sea, la humanidad describe a los sabios o a los inteligentes de una manera, pero Dios los describe de una manera distinta. Consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos. A lo mejor no somos tan ricos o tenemos posiciones poderosas de influencia, ni muchos los de noble cuna. O sea, a lo mejor no somos de la familia Kennedy o Clinton. O allá en su país, yo no sé cuál en su país es el nombre más conocido. Pero a lo mejor no somos de ese tipo de familia de genealogía, de cuna noble. Pero Dios, escucha esto, escogió lo insensato, lo que la gente piensa que es tonto, que no sirve, del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Quién escogió? ¿Quién escogió al burrito que nadie se había montado en él? Dios. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Por eso que no es con fuerza ni con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque Dios no está buscando gente que cante poderoso o que toque poderoso o brutal, como decimos en nuestra isla, sino está buscando gente humilde que reciban poder desde lo alto, para que la gloria y la unción de Dios sea transmitida a través de sus canciones, a través de su palabra, a través de su música, para que su gloria llegue y abra camino en ciudades que nadie todavía ha escuchado el nombre de Jesús. De eso se trata. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado. Recuerda el burrito parado al lado de un corcel blanco que mide 7 pies y el burrito que mide 3'5". Como que didn't match the glory of God. So people thought. La gente pensaba, no, pero Jesús debía venir en un corcel blanco como rey imponente. Era rey, pero él venía con una misión diferente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y para tornar la perspectiva de aquellos que piensan que Dios solo usa a los profesionales, a los talentosos, a los que tienen experiencia. He came to change the tide. Vino a cambiar esa ola que era contraria a la voluntad de Dios, y a mostrarnos que Dios sí tiene propósito y puede utilizar a aquellos que realmente se entregan a Él. También escogió lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular o cancelar lo que es, a fin que en su presencia nadie pueda jactarse. Escúchenme. Cuando yo pensaba en el burrito y dije, Señor, ¿por qué no cogió un corcel, un gran caballo blanco? ¿Sabes por qué? Porque el corcel le quitaba la gloria al que venía montado sobre él. Y la idea no era que el burrito recibiera gloria. No es que dijeran como la canción que canta un hombre, burrito, no te equivoques. No era el burrito, era la gloria del que iba montándolo. Y a veces, escucha, Dios quiere que llevemos su gloria, traspasemos su gloria a otros lugares,
Pero estamos tan llenos de nuestra propia gloria, estamos tan llenos de nuestra propia orgullo, estamos tan llenos de nuestro propio yo, que Dios dice, no, a ese corcel blanco no lo uso. Voy a usar aquel burrito que nadie quiere utilizar. ¿Por qué? Porque ese es el burrito el que va a llevar mi gloria a los lugares que no ha llegado todavía. Ese es el burrito que cuando yo lo bendigo va a decir, Jesús me bendijo. Ese es el burrito que cuando yo hago prosperar su negocio es el que dice, no soy yo, es Dios quien bendijo mi negocio. Dios está tratando y está hablando claro, porque Dios no quiere, hermano, que quede duda. Y Dios constantemente lo que hace en la historia bíblica nos lo lleva a nuestro lenguaje. Para que no tengamos excusa el día del juicio, que nos paremos frente a Cristo y digamos, Señor, es que I was too busy. Tenía cosas más importantes que hacer. ¿Habrá algo más importante que llevar la gloria de Jesucristo a otros lugares? Let me tell you, that is the only reason why you were created. To take the glory of the Almighty to those people who are living in darkness. Todo lo contrario, la razón primordial por la cual fuiste rescatado del pecado y recibido vida eterna es para que tú lleves la gloria de Dios a aquellos que andan en tinieblas. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, lo que nos está diciendo eso es que Dios no nos escoge en base a criterios humanos. Iglesia, líderes, padres, si Dios no escoge en base a criterios humanos, ¿por qué tú y yo queremos escoger en base a criterios humanos? ¿Por qué no dejamos que Dios nos hable por su Espíritu? ¿Por qué no dejamos que Dios haga como hizo con el profeta Samuel, que le dijo, no, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es? ¿No tienes algún otro hijo en algún lugar? Oh, sí, perdón, se me olvida, hay uno que está con las ovejas allá, un poquito apestoso y pastoreando y es el más humilde de la casa. Tráelo, porque ese es el rey, ese es el que yo he ungido, ese es el que yo quiero utilizar, porque ese es el humilde que llevará mi gloria a las naciones. Aleluya. Gracias, Padre. Volviendo a la historia, observe lo que ocurre cuando tú pones en las manos de Dios lo que Dios necesita. Observa lo que ocurre cuando tú tomas tu talento, tu don, tu tiempo, tus recursos y los pones en las manos de Jesús. Versículo 35 de Lucas 19 dice, y lo trajeron a Jesús, aquí en el pollino, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Mateo dice, y tendían sus ramas de los árboles en el camino. Dice, y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios en voz baja. ¿Me equivoqué? Por supuesto, ayúdenme, no dice en voz baja. Dice, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. Escúchame, cuando alguien tiene la visión de mirar a un burrito que no tiene experiencia, que nadie lo ha montado, que nadie lo ha utilizado para hacer nada, y toma el tiempo para guiarlo, para llevarlo al maestro, el resultado es exactamente este. La gente va a comenzar a gozarse como nos gozamos anoche. Y la gente va a comenzar a gozarse y va a comenzar a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que han visto. Cuando nosotros, hermanos, le damos oportunidad a Dios que nos use y nos entregamos al Señor y nos sometemos al señorío de Jesucristo, que aquí significa al orden bíblico que Dios ha establecido, porque déjeme decir, hermano, hay autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, en el hogar, y cuando nos sometemos a esas autoridades, estamos proveyendo para que Dios pueda utilizarlo para cosas mayores. Dice, y gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito al Rey que viene en el nombre del Señor. Hermano, cuando le entregamos a Jesús lo que Él necesita, preparamos el ambiente para que otros puedan adorarle. Ayer, mientras estábamos en el llamado, el tema de la obra teatral era broken, destruido, lastimado, herido. Y se me acercó un joven, y cuando yo le pregunté, ¿habrá algo específico que tú quieras que oremos? ¿Habrá algo que tú sabes que Dios te está diciendo que está roto, que tiene que ser arreglado, enmendado? Y él me dijo en inglés,
everything. Todo. Yo entiendo que Dios cambie todo en mi vida. Y yo le dije, ¿sabes? Existe solamente un camino para que Dios cambie todo. Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí lo guié y aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahora, ¿sabe por qué, hermano? Porque alguien estuvo dispuesto a hablarle, a compartir la buena nueva. Porque alguien sabía que cuando ponen sus dones a la disposición de Dios, Dios va a conectar con aquellos que todavía no le conocen. Cuando nosotros, hermanos, ponemos a la disposición de Dios lo que tenemos, otros pueden adorarle. Que hubo mucha adoración de gente que nunca había adorado a Cristo y que nunca lo habían proclamado Señor de su vida. ¿Estás dispuesto tú a poner ante Dios lo que tienes para que otros puedan también llamarle Rey y Señor? Un discípulo no calla, sino que grita a grandes voces. Recuerde que lo que estaban gritando, digo, algunos también estaban criticando, pero no eran los discípulos, eran los fariseos, los religiosos. A Dios como que me ayudó ahí, ¿no? Porque sí hay algunos que en vez de alabar critican. Por eso no son discípulos verdaderos, son fariseos religiosos que por fuera dan apariencia de que todo está blanco y limpio, pero por dentro hay pudredumbre y huesos secos y muerte. Pero eso no era lo que estaban gritando, Hosana al Rey. Eran los discípulos los que gritaban, Hosana al Rey. O sea, que un discípulo verdadero de Jesucristo, hermano, reconoce cuando alguien está haciendo algo. El asno llevaba a Jesús y dan gloria a Jesucristo. Tú y yo somos llamados a hacer eso. Los mantos y las ramas de los árboles representan cuando tú y yo postramos nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros dones ante el Rey. Recuerda que ellos venían, tomaban sus mantos, se los quitaban, los ponían al frente y se inclinaban, tomaban las ramas y las ponían y se inclinaban. ¿Estás inclinando tus dones ante Dios? ¿Estás inclinando tu vida ante Dios? Porque eso lo hace un verdadero discípulo. Cuando Jesús es realmente el Rey de nuestra vida, todo queda a su disposición. Ahora, la única manera en que otros pueden saber que Jesús es el Rey es cuando nosotros no solamente tenemos disposición, sino abnegación. Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Cuando hacemos eso de esa manera, Dios puede obrar. Ahora, en medio, dije ahorita que Dios me ayudó, había algunos que eran no los discípulos, sino los que criticaban. Y escucha lo que ellos hicieron. Lucas 19, 39 al 40 dice, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro Jesús, reprende a tus discípulos. O sea, Jesús, mándalos a callar. ¿Qué hacen ellos dándote gloria a ti, diciendo que tú eres rey? Y Jesús les respondió y le dijo, os digo que si estos discípulos callaran, las piedras clamarían. Yo creo en mi corazón que el burrito de vez en cuando hacía porque no podía hablar, pero decía, yeah, he's on top of me. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. I'm taking him wherever he wants to go. I want to give him glory and honor. It's about Jesus. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quiere, hermano, que apuntemos a Jesús. Cuando Dios te bendiga, don't take the glory for you. Give him glory. Because it's all about him. It is Jesus, the one who is worthy. He is the only Lamb who can actually untie things. Él es el único cordero digno de desatar los sellos, dice Apocalipsis. Entonces, ¿sabe que apuntemos hacia Dios? Que todo lo que hagamos cuando cantamos, cuando servimos, cuando damos, lo que sea que hagamos, hacerlo todo para el Señor. Y hacerlo todo de corazón. Algunos van a tratar de callar tu voz, pero sabes, no calles. Declara las grandezas del Señor. Ahora, yo quiero que no perdamos de vista por qué hacemos las cosas. Era un momento de celebración. Era un momento de regocijo. Escúcheme, como iglesia, a veces estamos como los discípulos.
celebrando la resurrección, celebrando la muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Y tenemos razón para hacerlo, eso no es nada, eso no está mal, hay que hacerlo. Pero yo quiero que ustedes vean el corazón de Cristo. Jesús quiere que celebremos su muerte y su resurrección, pero no quiere que nos quedemos celebrando solo su muerte y su resurrección. De hecho, yo creo en mi espíritu que el Señor nos está diciendo que la mejor manera en que podemos celebrar su muerte y su resurrección es llevando su evangelio a aquellos que no lo conocen. Observe conmigo lo que ocurre cuando ellos están diciendo Hosana al hijo de David. En el versículo 41 y 42 de Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, hablando Jesús, y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesus, but why are you crying? Jesús, ¿por qué lloras si estamos celebrando tu grandeza, tu reinado, tu señorío? Ahora, this is what Jesus is trying to teach. Hay una enseñanza detrás de esto. Y cuando Jesús lo vio, dice, y cuando al ver la ciudad de Jerusalén lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Hay gente que le llevamos el evangelio y no conocen que es su día. Ayer hubo personas, gloria a Dios, que respondieron al llamado y entendieron que era su día. Sin embargo, hubieron otros que perdieron de vista que era su día. Y la Biblia dice más adelante, dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. No podían ver, pero la palabra nos dice que es el enemigo de nuestras almas, el que ha cegado el entendimiento de las personas para que no le alumbre la luz de Cristo. Por lo tanto, hay que entender, hermano, que a pesar de que había celebración, el corazón de Jesucristo era que aquella ciudad donde estaba realmente no conocía a Jesucristo y que era el día de su visitación. Yo no sé cuántas veces tú has venido a esta iglesia, o si es la primera vez que has llegado, o si es la primera vez que vas a escucharme por esta grabación. Pero quiero que tú entiendas algo. Hoy es tu día. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti. Hoy es el día que Dios ha destinado para cambiar el rumbo de tu vida, para darte un mejor futuro. La pregunta es, ¿reconoces que hoy es tu día? ¿Reconoces que hoy es el día? Para otros es el día que Dios le dice, dame tu asno. Necesito lo que tienes, porque hay gente que no me conoce, pero tú me vas a ayudar a hacer avanzar, a llevar mi evangelio a aquellos que no lo conocen. Jesús lloró sobre Jerusalén. Eso representa el gran amor que Jesús tiene por nosotros. Sin embargo, ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Nosotros no podemos como iglesia quedarnos contentos celebrando en la casa. We can't do that. It's not about that. Jesus said, yes, thank you for celebrating me. That's important. Recognizing me as Lord and Savior. Yes, as King. But it's not about you. It's about them. The reason why I'm King and Lord is because they need me. You already have me, but they need me. Ustedes ya me tienen, soy su rey, soy su Señor, pero no olviden, ellos allá afuera en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Kennesaw, en la ciudad de Acworth, en la ciudad de Woodstock, en la ciudad de Marietta, de donde quiera que usted sea, ellos allá afuera necesitan conocer al Rey. Ellos necesitan a alguien que le alumbre su camino para que puedan recibir la luz del Evangelio. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que tú en tu cámara privada, o cuando manejabas hacia tu trabajo, o cuando caminabas por el mall, o cuando estás caminando por las calles de la ciudad, cuándo fue la última vez que lloraste por las almas que no conocían al Señor? Tough question to answer, right? Porque es lindo estar en la casa aplaudiendo, recibir el aire acondicionado, las luces y todo lo hermoso, y declarar a Cristo Rey, Rey. Pero Jesús dice, yeah, that's important, but don't forget the rest. ¿Para quién soy rey? ¿Para ti nada más? Porque de tal manera amó Dios a Omar,
a Leticia, a Carlos. No dijo eso. Porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo. Entonces, lo que Dios quiere es sacarnos de las cuatro paredes de la iglesia al mundo que no le conoce. Y tenemos que estar dispuestos y disponibles para que Dios pueda realmente usarnos. Ahora, yo quiero que usted vea que cuando nosotros escogemos rechazar a Jesús, lo que viene es dolor y destrucción. Lucas 19, el versículo 43 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, escuche por qué, vendrá destrucción. Era una palabra profética de Jesús a Jerusalén. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice por ahí el dicho no, la Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. A Jesús, su propia gente no creían en él. Hasta sus familiares y amigos dudaban de Jesús. Ahora déjeme decir una cosa. Hay gente que Dios le está diciendo, yo creo en ti. Aunque nadie más crea en ti, yo creo en ti. De hecho, Dios está diciendo, aunque nadie más crea en ti, yo te creé, yo te escogí y tengo propósitos para ti. Dios es claro. Cuando no aceptamos y reconocemos el tiempo de nuestra visitación, traemos destrucción sobre nuestras familias y sobre nuestras ciudades. Yo creo en mi corazón que hoy es el día de visitación para aquellos que no conocen a Cristo, pero también es el día de visitación para aquellos que no han activado su don y sus recursos en las manos del Rey. Y con esto voy a terminar. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de la segunda carta de Corintios, versículo 1 dice: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Escuche, somos colaboradores de Dios. Dios dice, no recibamos su gracia en vano. No recibamos su gracia en vano. Dice, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Clamaste a Dios, el Señor te escuchó, y en el día propicio el Señor te dice que Él te escuchó y te ayudó. Ahora escúchame claro. El Señor te está diciendo estas palabras a ti. En el día propicio te escuché. En el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Usted entendió? Y a veces lo que Dios quiere salvarnos no es de la muerte eterna, porque ya tenemos salvación eterna en Cristo. Pero a veces quiere salvarnos de nuestra inactividad. Quiere salvarnos del día del juicio, cuando tengamos que pararnos frente a Jesucristo para dar cuenta de las cosas que no hicimos, de las cosas que retuvimos, de las cosas que Dios necesitaba para nosotros, pero no se las entregamos cuando el Señor nos las pidió. Y Dios quiere salvarte de la vergüenza en ese día y quiere decirte y hacerte entender que aunque otros no creen en ti, Dios cree en ti.